Hola, hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este 11º capítulo de este podcast de salud incluyente. Hoy me acompaña una compañera de la certificación también, Paula Díaz, ¿cómo estás? Es un honor que estés acompañándonos. Además, ha sido súper importante su participación en en todo este proyecto de salud incluyente. Ha estado con nosotros prácticamente desde el principio y bueno, tiene muchísimas cosas que contarnos. ¿Cómo estás, Pau? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias. De hecho, me siento súper honrada de estar aquí y con vos, ya que, ¿verdad? Vos sos la líder, digamos, de este proyecto y te admiro muchísimo, pues, por toda esa capacidad, ¿verdad? De poder aprender, de poder, de llevar a cabo de acción, digamos, los proyectos que todas, que todas estamos aquí involucradas. Pero estoy súper bien y súper contenta de poder estar aquí y poder contar mi historia. No, hombre, yo súper feliz, súper feliz de que estés aquí, de que vayamos a poder, bueno, platicar, ¿no? Bastante acerca de esto. Yo con Pau, uy, se fue la imagen. Sí, no te veo. De todos modos, luego lo tendré que editar. Listo, ya regresamos. Y yo con Pau estoy muy cómoda, me siento muy bien porque además hablamos más o menos de lo mismo acerca de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Es como nuestra Sí, correcto. especialidad. Entonces, bueno, o sea, la verdad es que ha sido padrísimo estar contigo, ¿vale? Y, bueno, la pregunta obligada, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿A qué te dedicas? Okay. No sé, cuéntanos un poquito de ti para conocerte. Ajá. Sí, bueno, yo soy de Costa Rica. Nací aquí, ¿verdad? Y pues toda mi vida he vivido acá. Yo pues estudié hace bastantes años en la universidad y creo que como bastantes nutricionistas si nos escuchan, bajo ¿verdad? El modelo como tradicional, que si bien que mal nos enseñaban mucho la parte de cómo tratar ciertas patologías, pues ahora que yo después de muchos años lo veo así, y pues mucho enfocado en el peso, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos peso centrista. Y bueno, saliendo de la universidad, pues yo creo que como la mayoría de nutricionistas o nutriólogos, que así se llama en México, en Costa Rica es nutricionistas, saqué mi licenciatura y bueno, ya empecé como una práctica privada, eh, trabajando igual inclusive en diferentes como empresas. eh, y después de tal vez que como 3 años de trabajar, tuve la oportunidad y creo que el privilegio, el cual estoy muy agradecida, de poder irme a estudiar afuera una maestría en trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad? Entonces fui a estudiar un año y al volver, pues ahí todavía tampoco fue como que, ¿verdad? Me enseñaron pues la parte de todo este movimiento de salud en todas las tallas, ¿verdad? De alimentación intuitiva. Ahí no, no fue. No, Ahí, definitivamente la educación básica de los profesionales de la salud no incluye ni siquiera la mención, ¿no? De alimentación intuitiva o algún enfoque no pesocentrista. O sea, sí, no, inclusive, pues yo sí me di cuenta, ¿verdad? En esa experiencia que tuve en el exterior ¿a dónde de te fuiste? a Madrid. Ujú. A España. A España, sí, en España, en Madrid, exacto. Y ahí tuve la oportunidad de estar varios meses en dos hospitales,
¿verdad? En la parte de la unidad de trastornos de la conducta alimentaria en niños y adolescentes un tiempo y después en un hospital de mujeres, sí, era, pues sí, mujeres, en un hospital de día de personas ya adultas y adultas mayores. Sí, yo sí me di cuenta, pues, de la severidad, ¿verdad? Que implica un trastorno de la conducta alimentaria. Yo en la universidad igual, si acaso me han mencionado qué eran los trastornos de la conducta Que alimentaria, existía, ¿no? ajá, pero nada más. Sí, no, o sea, a mí me sorprende mucho lo poco que se habla de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Sí. Igual yo cuando estuve estudiando en la universidad, yo estudié hace más de 15 años, la que salí de la carrera, ¿no? Ujú. Y yo pensaba, pues, que era porque era como de antes, ¿no? Pero al día de hoy sigue igual, o sea, los planes de estudio siguen igual, para los psicólogos por lo menos. Te dan como te los mencionan como que existe en algún lugar que alguien habló acerca de ellos y ya, Pero, ujú. ¿no? Por lo menos aquí en México es difícil encontrar dónde estudiar acerca de trastornos de la conducta Mm. alimentaria. Sí, aquí en Costa Rica es igual. Ujú. Entonces, es impresionante lo poco que se habla acerca de trastornos, lo grave que son y lo poco que se habla, y además que afecta a 1 de cada 10 personas en el mundo. O sea, es una cantidad impresionante de personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria y que no son atendidas. Ujú. Em, Sí, es no, impresionante, por ejemplo, que aquí en la capital de México, o sea, la Ciudad de México, se detectan más de 20,000 casos nuevos de trastornos alimentarios wow. al año y nadie hace nada al respecto. O sea, Bueno, aquí en Costa Rica ni siquiera tenemos como estadísticas así, tal cual como las estás manejando vos, ni en la capital ni en el país entero. Entonces, y todavía, ¿verdad? Como que eso de, bueno, un TCA, la gente hasta le da como vergüenza, a la gente no le gusta como que nadie sepa que, ¿verdad? Que su hijo o que ella está pasando por, pues, pues por un trastorno en la conducta alimentaria y además hay muchísimas conductas. Bueno, yo creo que en todo Centroamérica, digamos, ¿verdad? Usualmente, de que son muy aceptadas socialmente y que es una señal roja, ¿verdad? De que nos podría estar diciendo, hay, podría ser que hay un TCA, pero la gente más bien es como, no, qué bien que haces esto, qué bien, qué fuerza de voluntad, ¿verdad? Seguir adelante, vos con hijos y haciendo esto y viéndote de esa forma. Entonces, pues yo creo que sí hace, como vos decís, hace mucha, o sea, hace falta muchísima información, muchísimo más concientización, ¿verdad? De qué son, qué implican, o sea, la detección. Hace falta mucho trabajo, digamos, sí, muchísimo trabajo de divulgación. de divulgación. Ahí tenemos tarea Sí, hay mucha en, por en redes sociales y demás, ¿no? Que, tengo que hacer como un apartado del podcast de, exclusivamente de trastorno de la conducta alimentaria. de fijo. Sí, si ocupas ayuda, yo te puedo ayudar. Sí, Em, lo voy a anotar, fíjate, como proyecto, sí. estaría padrísimo, ¿no? Hacer Ujú. como una temporada dedicada exclusivamente a los trastornos de la conducta alimentaria, porque realmente yo hasta hace relativamente muy poco tiempo Ujú. me di cuenta realmente de la gravedad del asunto. Sí, vieras que yo vi a muchos niños jóvenes, o sea, de muy, ¿verdad? Muy cortita edad, no sé, me acuerdo de una niña de 6 años, ya, ¿verdad? Hospitalizada,
y pues todas las implicaciones que tenía y también lo duro que es para la familia en general, pues esta enfermedad mental, ¿verdad? Porque son enfermedades mentales. Así es. Entonces, yo ahí salí, pues con los pelos de punta y terminé la maestría y vine aquí a Costa Rica como eso que vos ves como el futuro, ¿verdad? Vos viste, o sea, esto, sí, ¿verdad? Está pasando, puede pasar aquí, cuántas personas hay, ¿verdad? Con un trastorno de la conducta alimentaria que necesitan ayuda, que no saben que lo tienen, que, ¿verdad? Un montón de cosas. Entonces, fue muy difícil al inicio porque también, pues yo creo que todo en la vida lleva como su tiempo eh, y el empezar a trabajar con trastornos de la conducta alimentaria no fue fácil. Yo pues volví siguiendo un poco como la, ¿verdad? Nutrición tradicional, eh, como para poder sobrevivir. Y después con el tiempo, yo podría decir varios años, empecé como a conocer a otros profesionales, digamos psicólogos, de hecho una psicóloga en particular, de que la vida nos llevó como a conocernos, ¿verdad? Ella casualmente había hecho también una maestría pero en Barcelona y a partir de ahí, pues empezamos a hacer equipo, ¿verdad? Y empezamos a trabajar juntas. Pues al principio también fue difícil porque, bueno, vos sabes, ¿verdad? El profesional que trabaja con trastornos de la conducta alimentaria, pues y tiene que ser empático, hay que tener muchísima paciencia, escucha, no juzgar. Son un montón de habilidades que en realidad yo las he ido desarrollando, ¿verdad? No es algo como que te salí de la U y a mí me dieron todas esas herramientas, nada más. Entonces, sí, pues ha sido un gran proceso de aprendizaje y en el camino, ¿verdad? Yo también me daba cuenta de que había algo que me hacía falta, mm, que, que, que sí, como que esa pieza que hace falta, digamos, en el rompecabezas. Y yo creo que por la pandemia, inclusive antes de la pandemia, vi a Raquel en redes sociales, ¿verdad? Y vi que, ¿verdad? O sea, que hablaban de esta certificación, inclusive, y yo dije, ay, ¿la hago o no la hago? Eso es lo que estaba buscando, ¿verdad? Y por la virtualidad, de no tener que, ¿verdad? Invertir en un traslado. Yo no soy de México, entonces, pues, volar a México y todo, el hospedaje y demás. La verdad es que te soy sincera, yo no lo pensé así como, eso es lo que tengo que hacer, sino como que sí lo dudé y al final me decidí. Y creo que fue de las mejores decisiones que he tomado, digamos, aparte de mi terapia psicológica con mi psicóloga. Esa, digamos, fue una muy buena decisión para mi carrera profesional que hasta la psicóloga con la que yo trabajo me dijo, Pau, pero, ¿verdad? ¿Qué te pasó? ¿Verdad? O sea, has hecho un cambio que lo he notado, digamos, inclusive los pacientes también lo han notado. Entonces, bueno, y te cuento, o sea, estoy haciendo la historia muy corta, digamos, ¿verdad? Pero, pues eso fue muchos años pues imagínate que yo salí de la U en el 2006 y estamos en el 2022, o sea, inclusive después de la maestría, yo después de la maestría salí en el 2013, o sea, fueron ya casi más de, o sea, 9 años, en donde la verdad es que esa transformación fue, se llevó su tiempo, digamos, y al día de hoy yo creo que todavía me hace falta, ¿verdad? O sea, como que eso que uno dice, Pues es todavía. que esa parte como de la deconstrucción nunca termina realmente. O sea, ya una vez que uno se mete en estos caminos de la vida,
nunca terminamos de construirnos, de aprender, de encontrar cosas nuevas, ¿no? De entender cosas. Mm. ¿Sí? Yo Sí, creo que los trastornos de la conducta alimentaria son como un punto de encuentro muy, muy, muy cercano entre la nutrición y la psicología, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, para mí ha sido como súper difícil, muy, 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 muy difícil em, el cambio de paradigma con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, aunque desde el principio yo notaba que algo no estaba, no checaba, ¿no? O sea, por ejemplo, todos esos discursos de, pues sí es lo comer, pero no mucho, ujú, ¿no? O haz que coma, pero con restricción, o sea, pero poquito, pero no lo dejes engordar, pero y demás, ¿no? O sea, porque em, pareciera que la recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria se ve en comer, ujú. pero no es así. No, no, inclusive a mí me decían como, bueno, que coma balanceado, ¿verdad? Y uno, ok, o sea, hasta esa frase a mí me suena como demasiado ambivalente y como, bueno, que es comer balanceado cuando la persona tal vez solamente tiene acceso a ciertos alimentos, ¿verdad? A mí ya esas frases como que, ¿verdad? Me hacen hasta un cortocircuito o también, o sea, ahorita que trabajo con otras psicólogas más, ¿verdad? Que también es como, no, bueno, porfa, que ya no siga subiendo más de peso. Eh, Ajá, sí, yo me acuerdo, sí, eh, o sea, era así de, llegaban conmigo y me decían, pero es igual. que yo no voy a subir de peso, ¿verdad? Y yo, como te explico, Ujú. que lo más probable es que sí, ¿no? Claro, ¿no? Y vieras qué susto a mí, yo ahorita que decís eso, a mí, pues al principio, pues me daba mucho miedo decir eso, ¿verdad? Porque yo decía, van a salir corriendo, ya me van a quedar sin pacientes, ¿cómo les voy a decir eso? Y di, en el momento en que sale ese tema, digamos, ahí, pues di, no sé qué va a pasar, ¿verdad? O sea, lo más probable es que sí subas de peso. Lo más probable es que tu cuerpo necesita, ¿verdad? Ese peso para que funcione de forma normal y que todas esas funciones de, no sé, la menstruación, si es que no la tiene, la caída de pelo y un montón de otras funciones que se ven deterioradas por esa malnutrición y por ese peso que esa persona tiene en ese momento, ¿verdad? Pero a mí sí me da mucho susto, inclusive yo creo que yo te había comentado que una vez ya, hace como un año más o menos, una persona se me acercó a mí, bueno, porque en este camino también me certifiqué como líder de Body Image Program, que es un programa preventivo de TCA. Bueno, para hacer el cuento corto, esa persona llegó el curso y pues al tiempo de haberlo llevado, no sé, meses, me dijo como, ay, vieras que yo te conocía antes y vos habías sido mi nutricionista cuando trabajabas en X lugar. Y yo nada más me tapé los ojos y yo, ay, no, no quiero seguir leyendo porque me mandó un mensaje. Y entonces me dijo, bueno, yo me acuerdo que vos me regañaste, así me dijo. Me regañaste porque me dijiste que, ¿verdad? Eso estaba mal y que no podía comer esto. Vieras la vergüenza. Así yo decía, trágame tierra. Sí, Trágame todos pasamos tierra, por ahí. Yo trágame también, o sea, tierra, yo también de que, repente hay la magia del Facebook, ya sabes, que te conecta. claro, ujú, ujú, Y lo mismo, o sea, me encuentran pacientes que estuvieron conmigo antes, antes, ¿no? Y que me dicen, es que tú decías esto y yo así de, ya sé, perdón. sí. Claro, ¿No? claro. Sí, Y eso, es una sensación para los profesionales de la salud que nos están escuchando, ujú, es una sensación muy horrible. Ujú.
muy, 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 muy horrible. O sea, es muy, te pega directamente en el ego, ¿no? En el ego de profesional de la salud, porque se supone que tú sabes lo que estás haciendo. Claro. Ujú. Sí, sí, Eh, sí. entonces, y da muchísimo miedo, Ujú. porque Sí, pero yo creo que es parte como de ese proceso que vos decías de construcción, ¿verdad? O sea, ella después me dijo, bueno, pero qué bonito, digamos, como el enfoque que tenés ahorita. O sea, ahorita el enfoque que tenés y como, ¿verdad? Te expresás, pues es muy diferente y me alegro mucho. Entonces, bueno, ¿verdad? Una por otra. Y yo creo que es una, ¿verdad? Ese camino que hay que, bueno, no que hay que tomar, que, digamos, si uno está dispuesto a tomarlo, pues es parte de, y yo creo que más bien hay que pensar en todo lo que uno puede hacer de ahora en adelante, ¿verdad? No, tal vez lo sí, que... yo creo que una parte muy importante de esta transición es aprender a soltar, Ujú, ¿no? Y suena bien fácil, no lo es tanto porque vas a tener que aprender a soltar pacientes, sí. vas a tener que aprender a soltar ese viejo discurso que te traía trabajo, Ujú, vas a tener que aprender a soltar dinero, ¿no? Porque de repente em, pasar de un enfoque al otro, o sea, de un enfoque pesocentrista a un enfoque ujú, no pesocentrista, es difícil en todas las áreas de la vida, ¿eh? O sea, no nada más en cómo se lo voy a decir a mis pacientes, cómo le voy a comunicar esto como esas preguntas, ¿no? Cuando te dicen, ¿y voy a engordar? Y tú así de, o sea, ¿cómo le digo? ¿Cómo le comunico a ujú, esta persona que probablemente sí, probablemente no, y probablemente se quede igual? Entonces, o sea, no lo sabemos. ujú, ujú, Eh, certezas que antes te parecían muy sencillas de decirle a un consultante, em, ahora no lo es tanto, ¿no? ujú, Ahora sabes que como profesional de la salud no tienes la verdad absoluta sobre todas las cosas y que el cuerpo del paciente o del consultante puede reaccionar de formas diferentes. ujú, ujú. Sí, Entonces, sí. todo eso es súper, súper, súper complejo de ir viviendo, ¿no? Como paso a paso. Yo platicaba, por ejemplo, en los otros capítulos del podcast, Ujú, hasta tener que borrar del Instagram o del Facebook, de cualquier red social, los, las publicaciones anteriores, ¿no? O sea, decía, es que es hasta como un duelo meterme a mi Instagram y sí, estar borrando las publicaciones que hice hace 2, 3 años, ¿no? sí. Pero yo creo que sabes que algo que a mí me ha ayudado, digamos, es eso que vos decías, bueno, ¿cómo se lo digo, verdad? Como de ahí mucho, bueno, no sé, como hay miedo, o sea, en realidad a mí me daba miedo y susto. Em, a mí en este camino, pues la comunidad con ustedes me ha dado muchísima como fuerza, si esa es la palabra, y acompañamiento, ¿verdad? A saber que en este proceso de construcción no estoy sola, ¿verdad? Estoy con un montón de otras personas que son también, pues, profesionales que están pasando por el mismo camino que yo estoy pasando. Entonces eso a mí me ha dado como mucha fuerza y mucha tranquilidad, ¿verdad? El estarnos acompañando todas y que todas, bueno, todos y todas estamos en esto juntos. Entonces, eso a mí personalmente me ha ayudado mucho. Mucho, mucho, mucho. O sea, la transición sola, Ajá. o solo, sola,
es el verdadero infierno. Sí, ahí yo no me hubiera imaginado, ¿verdad? O sea, sola esa confusión y tener además que allá afuera hay muchísima pues cultura de dieta, muchísimos profesionales pesocentristas que son como la mayoría y que uno, ¿verdad? Uno hubiera dicho, sí, yo estoy en, No, no y que estoy además pensando, atacan. sí, 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 entonces imagínate uno rodeado de un montón de personas, uno así chiquitito. Em, y pues yo creo que yo hubiera sido muy difícil, no sé, ¿verdad? Entonces, Apenas me preguntaron, ahí en redes sociales mandaron un mensaje y me decían, si es tan difícil, ¿por qué lo hacen? mm, ¿No? Y yo así de, excelente pregunta. claro, buenísimo. Sí es cierto, o sea, ¿por qué un profesional de la salud que ya tiene su vida prácticamente resuelta, que ya está clientado, que ya tiene entre 15, 20 o más años de práctica profesional, Ujú, que todo el mundo le aplaude lo que está haciendo, que tiene una comunidad en redes sociales? O sea, ¿por qué alguien en esas condiciones lo hacen. se aventaría a estar de este lado, ¿no? O sea, en medio de los ataques, perdiendo consultantes, con tantas dudas, tan solo, ¿por qué un Ujú. profesional de la salud tomaría la decisión de cambiar de enfoque? En tu caso, ¿qué fue? Yo creo que en mi caso, a ver, em, pues no te miento que una, ¿verdad? Una gran parte, esa parte económica, y pues, o sea, fue un factor importante, eh, pero después yo creo que es como, no sé, yo siento una responsabilidad, yo, Paula, de saber el gran daño que puedo estar haciendo yo como profesional en salud, viendo a personas que quisieran ese acompañamiento y yo haciéndoles daño a ellos. Yo haciéndoles un daño no solo físico, sino mental, ¿verdad? Y yo con eso no puedo vivir con eso. Entonces, em, en mi caso es eso, ¿verdad? O sea, como que yo sí siento responsabilidad del saber este nuevo enfoque, este nuevo camino, esta nueva, ¿verdad? Forma de poder acompañar a personas que es muchísimo más humano, más real, o sea, no discrimina, yo te diría que es mucho más empático, con mucho más amor, sabiendo que existe eso y no poderles dar eso a mis pacientes, ¿verdad? O a las personas que llegan a mi consulta. Yo no podría vivir con eso, simplemente, independientemente, ¿verdad? Porque yo creo que uno se preocupa y tal vez muchos que nos escuchan, ¿verdad? La parte del dinero es un factor importante, pero después eso se te va devolviendo, ¿verdad? O sea, yo creo que, sí, mucha gente se va a ir, pero yo lo que les puedo asegurar es que mucha gente va, nueva, va a estar con vos, te va a pedir que lo acompañes, digamos, en ese camino. Solo que sí hay que ser pacientes, ¿verdad? Porque eso no pasa de la noche a la mañana. Yo creo que yo, no sé, después de unos cuantos años, apenas, ¿verdad? Ahí voy, como dicen aquí en Costa Rica, raspando la olla, o sea, así, ¿verdad? Apenas. Y uno tampoco es como que, yo no me he vuelto millonaria tampoco, ¿verdad? Por estar como en este, en este enfoque. Lo que yo sí creo es que sí hay, pues obviamente tiene que haber remuneración económica y también, pues muchísima satisfacción vos. O sea, eso en la vida no todo es dinero. Bueno, el dinero es, ¿verdad? Se utiliza para poder cubrir las necesidades básicas,
pero yo considero que no todo en la vida es dinero. Y esa satisfacción, ¿verdad? Que esas personas se sientan, les demos ese tipo de trato, que pues vale todo y más. Sí, o sea, yo creo que es eso, ¿no? De repente tú estás haciendo como tu práctica profesional y te das cuenta de que en vez de estar ayudando como tú crees, porque todos, yo no me he encontrado un solo profesional de la salud que no esté en el convencimiento pleno de que lo que está haciendo es para aportar a la vida de su consultante, ¿no? Ujú, Y te das cuenta de que no es cierto, ¿no? Allí es como un shock tremendo porque te das cuenta que has estado, no sé, o sea, una década sí, haciendo daño, creyendo que tú estabas haciendo algo bien. ujú, Entonces, se vuelve una cuestión de ética profesional, de acordarte de, no sé, allá en Costa Rica, pero por lo menos aquí en México, los médicos, los nutriólogos y los psicólogos hacemos como esta parte de em, el juramento, ¿no? sí, De ahorita también, ajá, cuidar de la salud de nuestros sí, pacientes. Nuestra práctica debe de estar basada en, eh, 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 por encima de cualquier cosa, por encima del dinero, por encima de cualquier otra cosa, está la salud de sí, nuestros pacientes, ¿no? Y obviamente que cualquier persona que se haya metido a estudiar, ya sea medicina, nutrición, psicología u otras áreas de la salud, por supuesto que vamos desde el inicio con esa intención, ¿no? De hacer mm, de este mundo un mundo mejor. Pero resulta que durante muchos años, en vez de estar haciendo de este mundo un mundo mejor, has estado am, sin querer, sin mm. desearlo, ¿no? Fortaleciendo un sistema que causa sufrimiento a las personas. Yo creo que esa es una de las cosas más fuertes que te pueden pasar. Yo me he encontrado con, incluso con muchísimas personas que dejan la práctica profesional. O sea, es tan fuerte la crisis, yo soy una de ellas, ¿no? Y me he encontrado con más. Es tan fuerte la crisis en donde entras de que te das cuenta de que realmente lo que estás haciendo es daño, que dejas de ejercer, ¿no? Porque la conciencia no te deja. Sí, no, o sea, de hecho el cambiar eso, sí, eh, implica muchas cosas, ¿verdad? Como hacia uno, como esa historia que yo te contaba, y no sé cuántas personas más, ¿verdad? Allá afuera, y pues pasaron por ese mismo proceso, y que a mí me duele muchísimo el corazón, eh, pero también sé que nosotros podemos dar un montón de cosas positivas bajo este nuevo paradigma, ¿verdad? Em, entonces, y bueno, y a mí además me gusta muchísimo lo que yo hago, creo que ahorita mucho más, ¿verdad? O sea, que yo digo, no, la gente tiene que conocer, la gente tiene que saber, la gente tiene que... Y bueno, también, o sea, es cansado, ¿verdad? Y no les digo que a veces, ¿verdad? Yo creo que no sé si a vos te ha pasado, como que uno dice, ay, necesito como un respiro, ¿verdad? Necesito Claro. como un toque y después agarrar fuerzas y continuar. Pero también, di, nada en la vida es fácil, ¿verdad? Nada en la vida es, así como hacer así, ¿verdad? Con las manos y que nada más aparezca o desaparezca algo. Yo lo que sí les puedo decir es que en mi caso, pues a mí me deja mucha satisfacción,
pues, el poder hacer ese bien, digamos, y al mismo tiempo se me para el pelo del montón de historias que he escuchado de personas, ¿verdad?, que han sido discriminadas, que se han complicado enfermedades, que no se les da un trato justo. Eh, en este momento estoy leyendo este libro, Hambre, de Roxane Gay, y estoy con los pelos de punta. Entonces, pues yo creo que también nos sensibiliza, bueno, en la parte mía personal, me ha sensibilizado muchísimo en muchos aspectos, pero sobre todo como que, a ver, como en mis pensamientos, ¿verdad? Que uno tiene como pensamientos que uno, automáticos pues, de muchísimos años y como a decir, Paula, no, ¿verdad? O sea, como a frenarlos y volver como a repensar pues ese pensamiento, pero yo creo que en este proceso uno es pues el más duro con uno mismo, yo creo, ¿verdad? En esa parte. Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo como a empatizar e inclusive donde yo brindo consulta también, o sea, yo cambié y les di a todo el mundo, cambien, estas sillas hay que cambiarlas, estas no van aquí, ¿verdad? Para que todo tipo de personas se pueda sentir cómoda a la hora de llegar a nuestro espacio y no esté pensando, no sé, ¿verdad? Como, hey, no tengo dónde sentarme, o ahí yo no me puedo sentar, o si se me quiebra una silla, o, ¿verdad? Hacer pasar a una persona de un mal momento, digamos, con algo así, ¿verdad? Que es algo como sencillo, una cosa en un montón más. Eh, y también a no juzgar a personas también por su forma del cuerpo, ¿verdad? Porque en nutrición es muchísimo dado de que venga una persona gorda y es como, ay, de fijo, ¿verdad? O sea, debería de ir con vos, debería de, ¿quién, verdad? ¿Quién le da la tarjeta para que, verdad? Para que vaya a consulta con alguno de nosotros. No sé, o hasta que huelen mal, ¿no? ¿Verdad? Cosas horribles que en el gremio se dice y pues cómo se siente esa otra persona, qué fuerte, ¿verdad? Ahora yo digo, Dios mío, cómo las personas se pueden expresar así de otras personas. Entonces, como te digo, a mí me ha llevado mucho como a sensibilizarme y creo que como todo proceso, pues es un proceso constante, ¿verdad? Es un proceso constante y que, pues igual la carrera, ¿verdad? En psicología, en nutrición, uno no se puede quedar nada más con lo que aprendió. Bueno, yo no me quedé con lo que aprendí en la universidad, pero digo, no nos podemos quedar, pues, em, sin estar como actualizados y en constante aprendizaje. Ahorita acabo de mencionar que a mí la verdad es que a mí no me pasó porque, bueno, en psicología No es. no pasa, ¿no? Ujú. Regularmente no está tan marcado como en nutrición esa parte de que el gremio como tal, o sea, eh, es, se exprese tan mal, ¿no? Es que no sé qué otra palabra utilizar. Sí, también. A partir de los cuerpos, o sea, pareciera de repente como que en la carrera les enseñan eso, Ujú. a juzgar cuerpos, Sí, ¿no? vieras que inclusive aquí en Costa Rica hubo una campaña, decía, campaña contra, ¿cómo se dice? Como lucha contra la obesidad. Entonces era como un mes, hace como un año. ¿Verdad? Yo lucho contra la obesidad. O sea, todas las nutricionistas, ¿verdad? Ponían como su foto de perfil, como con ese eslogan y así. De, ¿verdad? Hasta eso. Ya estamos inconscientemente también rechazando ese tipo de cuerpos. Entonces,
sí, la carrera nos, ¿verdad? Ahorita que vos decís con esas palabras, qué fuerte, sí, la carrera nos enseña a que eso está mal y sí, pues esa connotación negativa y todos los adjetivos que tiene, entonces de hablar, ¿verdad? De los cuerpos así es algo como, hay Sí, que ser. es muy fuerte, ¿no? Porque en este mundo donde vivimos en medio de una guerra en contra de la obesidad, Ujú, pareciera como que los nutriólogos son el ejército, sí, qué horror. ¿no? Ay, no, qué feo. Sí, 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 ahorita que lo pones así, qué feo, qué fuerte y de eso no puede seguir así, ¿verdad? Pero qué difícil también cuando hay personas pues a cargo mm, hey, que no comparten eso. Es difícil, ¿verdad? O sea, yo me pongo a pensar que sí, se necesita tiempo, digamos, pero qué difícil, no es imposible, pero qué difícil poder tal vez ni siquiera cambiarle el pensar, ¿verdad? A esa persona que está en ese puesto liderando instituciones profesionales como es la parte como de nutrición. Eh, pero sí se necesitan personas que estén ahí con bajo este enfoque. Yo creo que sí es justo y necesario. Yo espero que yo pueda ver, ¿verdad? Que pueda haber algo así en Costa Rica. Y ahorita que lo estoy conversando en voz alta, creo que yo podría ser una de esas personas que también esté, pues, por lo menos alzando la voz, creo. ¿Verdad? Ahorita que estamos hablando como de responsabilidad, que yo estaba diciendo, bueno, me siento responsable, creo que aquí me estoy comprometiendo un poco. ¿Verdad? Pero yo diciendo, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Verdad? Y yo, bueno, Pues yo, exacto, y pues yo, porque sí, se necesita. Y hay muchas, yo creo que también, vieras que en nutrición hay muy, bueno, y yo creo que tal vez en México, pero en Costa Rica hay personas, o sea, nutricionistas, que mencionan como que me han contado de así, bueno, que ellos quieren cambiar su forma de trabajar, pero no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, también está muchísimo eso de cómo lo hago, por dónde empiezo. Em, ¿y por y dónde empezar? O sea, ¿tú qué recomendación le harías a alguien que está comenzando como a ver que algo no está funcionando en su práctica profesional? ujú, Porque eso es muy importante, o sea, am, el cambio siempre comienza de ver que algo no checa, ujú, ¿no? ujú. En tu propia práctica profesional. Sí, Entonces, ¿cómo bueno, justo comenzar? vieras que una estudiante el otro día me mandó como un mensaje ahí por Instagram, entonces me dice, yo no sé por dónde empezar, ¿verdad? Entonces yo le recomendé pues empezar como lecturas de personas, no sé, de alimentación intuitiva, que son como ya, este, que son como un must, ¿verdad? Tenés que leer este libro como para empezar. Entonces, le recomendé como 5 bibliografías de libros y de personas que ella podía seguir como para que ella empiece como a leer, ¿verdad? Yo creo que algo que es, ahorita que vos me preguntaste, que es súper importante también es escuchar historias de personas en cuerpos grandes que han vivido discriminación. Bueno, a mí en lo personal me genera mucha empatía, como la historia de esta autora del libro Hambre. Roxanne eh, Red. ajá, yo no lo he terminado, pero
digamos, a mí me genera muchísima rabia, mucha cólera, ¿verdad? Eh, pero, y me ha tocado el corazón. No sé si eso es como muy romántico decirlo, pero a mí de verdad me tocó el corazón. Yo no, ¿verdad? Hasta se me pararon los pelos. Yo decía, ¿cómo puede una persona haber pasado por este tipo de cosas? Sí, yo creo que ¿Cuántas otras personas están así? escuchar a personas que vivimos en cuerpos grandes es un necesario para todos, ¿no? Ujú, Uno, para las personas que viven el privilegio de la delgadez, porque realmente cuando estás allí no lo notas, ¿no? O sea, ujú, no notas lo que el otro está viviendo. Y dos, para otras personas que estamos viviendo en cuerpos grandes, porque de repente sentimos que solo a nosotros nos pasa. ujú, Ujú. ujú. Entonces, escuchar a otras personas nos da la oportunidad de entender que, pues no, o sea, es un general, ¿no? O Sí. sea, yo de verdad muchísimo tiempo viví pensando que solo a mí me sucedía, ¿no? Ujú. Entonces, y resulta que no, o sea, que hay una cantidad increíble de historias y una cantidad increíble de personas que están pasando exactamente por lo mismo que yo. Sí. Inclusive otro libro también que a mí me tocó mucho fue El peso que más pesa. No sé si vos lo... De Ella, Mariana. de Mariana, sí, de hecho ella es tica, em, y no, creo que fue por Raquel que yo la empecé a seguir y ella estuvo aquí ahorita en pandemia, pero bueno, quería hacer un montón de eventos y al final por COVID no se pudo, pero esa es otra historia que también, empezando como este recorrido, digamos, a mí me tocó mucho, em, y la verdad me sensibilizó y me abrió los ojos de muchas maneras, pues en todo este proceso, ¿verdad? De reconstrucción y, y como vos decías, ¿verdad? Yo tengo el privilegio de la delgadez, entonces el, no me puedo imaginar, ¿verdad? Porque yo no lo he vivido, pero eso no nos hace que nosotros no seamos sensibles y empáticos con esas otras personas, ¿verdad? Entonces, yo creo y después, bueno, también he tenido pacientes que las historias también, ¿verdad? Me conmueven muchísimo y a mí me parece que esas cosas, por lo menos en el espacio en el que yo les ofrezco, cuando ellos están ahí, que se sientan cómodos, que se sientan, ¿verdad? Que son un lugar accesible, que no discrimina, ya eso es un cambio, ¿verdad? Yo creo que ya a uno le gustaría como cambiar, ¿sí? Pues en macro, y no digo que no sea imposible, pero yo creo que uno puede empezar como por su casa y por su espacio, en donde uno recibe a las personas en general. ¿Cuáles son esos pequeños cambios que tú has hecho Ujú, que importan, ¿no? O sea, que parece como detalles que pasan desapercibidos, pero que al final, pues sí, sí importan. ujú. Bueno, primero, siempre tengo, bueno, yo estoy en un espacio en donde hay varias nutricionistas que, sí, pues sí, son pesocentristas, hay de todo. Em, digamos, la báscula, si está en el consultorio, en el espacio en donde yo atiendo, está como escondida, no se ve o no está ahí. Uno, ¿verdad? Dos, después también, y que es típico que a veces es como un supermercado en el consultorio de la nutricionista, que hay un montón de cosas como light y esto sí se tiene que comer y así. En mi consulta no hay nada de eso. Todo eso se votó. Después también otro, a mí me gusta mucho como, pues hay un sillón muy parecido como a ese que está así, ¿verdad? Que no tiene como descansabrazos para que las personas se puedan sentir cómodas, y a veces pues llegan chicas con papás, entonces también para que todo el mundo se pueda sentar. Tengo un escritorio como pequeñito de lado porque a mí me gusta más bien como conversar no sé si se puede llamar como en un mismo nivel, ¿verdad? No tener como el escritorio y después
está la otra persona porque yo soy más importante que esa persona. No, no, no. O sea, nosotros estamos, ¿verdad?, conversando en el mismo nivel, tanto yo voy a aprender del paciente como él de mí, entonces ese es otro cambio. Y he recibido muchísimos como, ¿verdad? Yo tenía mucho miedo de venir, pero en el momento en que empecé a ver que no había ni una báscula, ni, ¿verdad? Cosas que me dijiste que tenía que comer o no, ya me sentí como un poco más tranquila. Y también el espacio como de recepción sí ha cambiado mucho en la accesibilidad para que las personas se puedan sentar e inclusive como, ¿verdad? Publicidad de papelitos así. Yo soy una que paso, aunque los dejen, yo lo paso recogiendo y, digamos, o les digo como, hey, no, a mí no me dé o no traigan papeles con información, inclusive cultura de dieta. He tratado de hacer como esa parte. Yo creo que eso es como de las cosas más básicas que, bueno, y otra que, pues yo no doy como el papel que dice como, este es el plan, haga esto, mida esto, pese esto. O sea, no es como así. Yo creo que eso es como de las cosas como más básicas que Sí, o sea, son pequeñas cosas que parece que no importan, pero sí importan mucho, mucho, hacen mucho, mucho. muchísimo la diferencia. Exacto. Se comienza a notar la diferencia, comenzamos en estas pequeñas prácticas a ser como muy respetuosos de los principios de salud en todas las tallas, ¿no? Ujú. O sea, el chiste es como irse apegando lo más posible a los principios de inclusión, a los principios de respeto, a los principios de empatía Ujú. con el otro, ¿no? De cómo vive la realidad el que está sentado frente a mí. Entonces, eso es como básico. Sí. Ujú. Sí, no fue fácil, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿y ahora qué pongo? ¿Verdad? Se siente como demasiado, tal vez la sensación es como se siente muy vacío el consultorio. Eh, pero hay un montón de otras cosas que uno puede poner para hacer agradable ese ambiente que no sea, ¿verdad? Como cultura dieta por todo lado. Así es. Comenzar a crear espacios seguros es el primer paso para comenzar a crear una práctica segura, ¿no? Ujú. O sea, para quien llega a tu consultorio. Yo creo que parecen cosas que no tienen importancia, pero Ujú. sí importan mucho. Totalmente. Pues yo me quedaría aquí platicando Sí, otras 3 horas. Tú sabes, ¿no? Que a mí se me va volando. volando el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas, 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 muchas gracias por compartir em, pues tu historia y qué es lo que has comenzado a cambiar y demás. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Yo espero que no sea la última vez que nos veamos aquí en el podcast. Y para los que no te conocen, recuérdanos dónde te encontramos, tus redes sociales o alguna forma de contacto. Perfecto. No, gracias a vos, la verdad, por este espacio em, y por crearlo y por estar también aquí, por la invitación. Estoy súper agradecida. Siento que fue una conversación, ¿verdad? Muy genuina y sí, yo también me quedaría horas hablando y hablando y hablando, pero de verdad me comprometo a, si hay algún capítulo de TCA, ¿verdad? Esa parte yo, con todo el gusto te puedo apoyar. Y yo estoy en redes sociales como nutriendovidas.cr, nutriendovidas.cr, en De todos Instagram. modos, yo lo voy a dejar en la descripción, tanto del video como del podcast, para que vayan corriendo a ver a Pau, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias a los que nos acompañaron hasta aquí, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por dejarnos entrar a sus espacios, a sus vidas, a sus casas.
Esto fue el 11º capítulo de Salud Incluyente y nos vemos en el número 12. Muchas gracias, cuídense mucho, que tengan un excelente día, mañana, tarde, noche. Disfruten mucho de su vida. Bye. Bye.